Estos son 3 botones de girasol, uno más abierto que el otro. Depende de cómo se han colocado los pétalos interiores. Sigue este tutorial paso a paso. Necesitamos cinta satinada marrón, tijeras, encendedor, cinta satinada amarilla, cinta satinada verde, pistola para aplicar silicona, alambre, cinta floral. Comencemos. Toma 1 metro de cinta marrón. Coloca la parte opaca hacia arriba. Aplica silicona. Y doblar en 2. Continúa aplicando la silicona de esta manera. Y ahora cortas por el lado del doblez. Así. Aplica silicona y comienzas a enrollar. Al comienzo puedes ayudarte de una pinza. Así queda. Con la tarjeta de molde, enrollar la cinta amarilla 6 veces. Y cortar.
Toma una pieza. Doblas en dos, quedando la parte opaca hacia afuera. Pasar fuego. Y cortar con forma de la mitad de un pétalo. Quemas el borde. Y así continuar con más pétalos. Pega el pétalo en el borde del centro del girasol. Pega el segundo pétalo al lado del primero. Y continúas hasta dar toda la vuelta. Cerramos y juntamos los pétalos hacia el centro. Y pegar en las uniones. Agregas una segunda fila de pétalos de esta manera. Asegúrate de colocarlo entre dos pétalos.
Y ahora haremos los sépalos. Con la ayuda de la tarjeta haremos las piezas. Doblar. Y cortar. Toma una pieza. Doblar en dos, quedando la parte opaca hacia afuera. Pasar el fuego en el centro. Y cortas dando forma a la mitad de un sépalo. Quemas el borde. Pega el sépalo partiendo desde el centro hasta los pétalos. Y continúa pegando uno al lado del otro. Colocamos el alambre, previamente quemando su punta, para que pueda penetrar en la cinta. Doblar el alambre. Colocar silicona y pegar. En esta parte agrega silicona. E introduce el paliglobo. Finalmente, forrar con cinta floral. Apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.